Enfoque 23. La información oportuna, el análisis profundo, el punto de vista de nuestros invitados. Iniciamos Enfoque 23 con la responsabilidad de mantener bien informada a nuestra audiencia, aquí en Teleandina Canal 23. Queridos amigos, amigas, muy buenos días, qué grato encontrarnos en este fin de semana, en donde en esta edición de Enfoque 23 vamos a mantener un diálogo muy importante de temas que seguro son de interés de la ciudadanía. Como invitados para mantener esta conversación está con nosotros el doctor Jorge Mora, analista político, analista de temas tanto de carácter nacional como internacional, así que pendientes a nuestros queridos amigos, amigas, y reiteramos el agradecimiento por acompañarnos. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Doctor, se ha hecho eco a nivel mundial de este proceso de paz que tanto aspira el pueblo colombiano, pero que tiene también una incidencia mundial y por qué no con Ecuador, que estamos compartiendo frontera, que estamos compartiendo actividades comerciales y todo aquello que significa una vecindad tan cercana como el pueblo colombiano. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Cuáles serían los efectos que tendría nuestro país? Sí, la verdad es que es un momento histórico muy importante. Colombia ha optado por la paz, se ha firmado el acuerdo y hoy viene la parte más difícil. La verdad es que es más fácil estar en guerra porque cuando estoy en guerra es más fácil matarlo al otro. Cuando estamos en un proceso de paz se tiene que escucharlo, intentar entenderlo y llegar a acuerdos. Y es la parte más compleja. Quizás abre la puerta de muchísimas expectativas frente al mundo este proceso que lleva muchísimo tiempo, más de 50 años de conflicto, y la verdad es que necesita entenderse el conflicto, y por esa razón hemos aceptado la invitación cordial de ustedes para intentar dar una visión histórica de esto y por supuesto hacer una perspectiva de lo que le espera al Ecuador. Creo que hacia futuro Colombia va a vivir momentos muy difíciles, va a vivir momentos tensos, sin embargo llenos de expectativas. Si Colombia logra superar el acuerdo de paz, será una potencia y el Ecuador tendrá que aprender a vivir de otra manera. No creo que nos afecte, sino más bien nos rete, porque un colombiano que no tenga conflicto es una persona muy empeñativa y a los ecuatorianos nos va a poner unas nuevas cartas para jugar. Creo que será una oportunidad si es que el Ecuador aprende a entender que Colombia está viviendo un proceso de transformación. Doctor, estos procesos que han demorado varios años con varios intentos que fueron al fracaso, pero al parecer hubo una decisión política por el actual presidente de Colombia y también la predisposición de quienes están al frente de estos grupos, de este grupo guerrillero, la mediación de Cuba, de varias organizaciones internacionales. ¿Qué tan seguro puede ser este proceso? Y no es que hoy día se dejaron las armas y al otro día todo el mundo vive en paz. No, la verdad es que no, y este es un proceso que tiene muchísimas implicaciones un tanto peligrosas, porque si es que fracasa, se va a volver otro tipo de guerrilla. Supongamos que los procesos de paz fracasen. Las FARC estaría dividida y sin embargo se vuelve, al ser más pequeña, más peligrosa, porque estaría con su presencia no solo en el campo, sino en las ciudades. Hay que manejar con extrema cautela. Tony Blair, cuando se hizo el proceso de paz en Irlanda, hizo algo muy importante. Le pidió a la población y sobre todo a los medios de comunicación que mantengan, yo diría, un estado de espera y de cautela y muchísima generosidad para no incendiar. He visto con preocupación que en Colombia existen medios que intentan incendiar o desinformar a la población respecto a los acuerdos. El acuerdo tiene 2000 páginas y tiene algunos elementos muy importantes, sin embargo, se está trabajando en la opinión pública sin leer el documento, solamente con rumores. Creo que es un momento de calma, tensidad sobre aquellos acuerdos que el pueblo colombiano debe acceder. En ese sentido, le agradezco la invitación al canal, porque eso nos permite clarificar algunas ideas equívocas respecto al proceso de paz. Colombia está viviendo un proceso donde, por un lado, la guerrilla ha intentado hacer presencia durante muchísimo tiempo, demostrando que solamente las élites de la ciudad, los liberales y los conservadores, han disfrutado de la riqueza colombiana. Sin embargo, existen amplísimas bases poblacionales en Colombia que han estado marginadas, y esa es la lucha de las guerrillas. Sin embargo, también el pueblo, yo diría civil, la sociedad común, ha visto con muchísimo dolor
que la lucha de las FARC ha sido una lucha que ha generado muchísimo dolor, muchísimas heridas. Y en ese sentido es lo que lo vuelve complejo. Una sociedad que intenta recuperar derechos y sin embargo hay otra que tampoco lo quiere reconocer. Y me parece que todavía falta algunos elementos de concientización ciudadana para que Colombia entienda a lo que está expuesto. Un proceso que hay que manejarlo con muchísima cautela. ¿Hay riesgo de que se dé casos de disidencia dentro de este proceso? Por supuesto, y es evidente, porque mire, ¿qué pasa con aquellas fuerzas guerrilleras que han estado en conflicto desde que eran niños? No saben hacer otra cosa que pelear, y tampoco nacieron con la doctrina aquella de usted de tiro fijo, de Jacobo Arenas, de los ideólogos, de los socialistas, de los comunistas de los años 60, 70 u 80. ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca recibieron un adoctrinamiento político y solamente aprendieron a pelear? Es evidente que va a generarse unos brotes de delincuencia común bastante violentos. Por eso es que el acuerdo tiene que implantarse de tal manera que, por ejemplo, el acuerdo de desarme, el proceso de desarme debe ser cuidado de tal manera que aquellos grupos pequeños, sobre todo, entreguen las armas, que es muy importante. Por caso contrario, se generará violencia, delincuencia común y también se expondrá para que el Ecuador se convierta en un espacio de descanso o de tregua, como ha venido siendo durante muchas décadas, y el ejército ecuatoriano y sobre todo el pueblo ecuatoriano se vería involucrado en un conflicto que no es nuestro. ¿Garantiza la presencia de organizaciones como las Naciones Unidas en este proceso, aunque el Vaticano ha dicho que no pondría presencia, ¿no?, en este proceso ya, pero las Naciones Unidas, los países vecinos garantizan que este proceso sea más viable? Por supuesto, y es la parte que garantiza, porque deben haber jueces imparciales. El Vaticano no quiere tener una presencia directa, sin embargo, hay un apoyo moral muy importante y podría sugerir nombres de personas que podrían pacificar. Esto se trata de encontrar una nueva forma de verdad. Existió un filósofo que se llama Walter Benjamin, que habla de reescribir la historia, porque la historia no puede ser escrita solamente desde los héroes, desde los presidentes, sino desde la gente común. Son aquellas personas que han sufrido la pérdida de familiares, de padres, de madres de familia, que han sido secuestrados, asesinados vilmente, y son ellos los que tienen que reescribir la historia de los pueblos. Es una gran oportunidad para el pueblo colombiano de reescribir su historia, pero reconociéndola. Me parece que los medios de comunicación, sobre todo, y la academia, hemos fracasado en la interpretación de la historia. Nunca se tomó en cuenta las pequeñas víctimas, el pueblo pequeño. Y es una gran oportunidad. Este proceso ofrece la oportunidad para que las personas digan su verdad. Y aquellos que han cometido crímenes deban pagar, y a eso se compromete el acuerdo de paz. No dice impunidad para todos, dice encontrar la verdad, y aquellas personas que sean culpables de crímenes de lesa humanidad deben pagarlo. Y las FARC han manifestado su predisposición política para aceptarlo, aunque también he visto con preocupación algunos últimos videos donde algunos líderes de las FARC aseguran que jamás entregarán las armas, y es una parte donde las mismas FARC o el mismo ejército colombiano o el mismo ejecutivo colombiano deben manejar estos escenarios de incertidumbre donde podrían echar al traste este proceso de pacificación colombiana. Habrá que superar sobre todo un resentimiento que debe existir por parte de la sociedad civil. Hay algunos casos de testimonios de gran generosidad, y aquí me permito recordar algunos elementos muy importantes que en el siglo XX marcaron la historia de algunos pueblos. La enorme generosidad del pueblo irlandés con el pueblo británico para superar un conflicto de 800 años. En 800 años se generaron millones y millones de muertos, sin embargo, ellos, sobre todo los jóvenes, dijeron basta a la guerra, y ellos pacificaron, se pacificaron. Lo mismo en Sudáfrica con la presencia de Mandela. Mandela, que pasó 27 años preso, sin embargo, cuando sale de la cárcel, luego de 27 años de prisión, él perdona a los blancos y los invita a cogobernar. Y esos testimonios de generosidad son muy importantes para entender este mismo proceso en Colombia. En Colombia todavía existen personas que creen que no pueden ser perdonados, todavía siguen trabajando a la guerrilla como los terroristas desalmados, criminales. Y también la guerrilla sigue considerando a alguna parte de la población colombiana como aquellas personas injustas y criminales. No se trata de eso, se trata de mirarse a los ojos y decir, señores, basta, porque la guerra es un acto inútil, es un acto que no sana las heridas. Y en ese sentido es muy importante
adoptar una situación de paz y perdón, que es la única condición que le permitirá al pueblo colombiano pacificarse. Caso contrario, será un quinto intento de acuerdo de paz que irá a fracaso. En el caso de quienes han venido liderando este proceso, la cabeza visible de Timochenko, por ejemplo, y sus compañeros de gestión, ¿qué tanto pueden seguir influenciando en miles de colombianos que están involucrados en las FARC? Ventajosamente el mundo cambia y cambia a una velocidad que ni los mismos líderes políticos lo han venido esperando. Ya se acabó el tiempo cuando en la revolución, ya usted en los años 60, Fidel Castro, con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, fueron desde México en unas barcazas, llegaron a Cuba y tomaron el poder. Sin embargo, la guerrilla colombiana también tenía ese sueño cubano para reproducirlo en este país. Sin embargo, pasaron 50 años y la realidad cambió. Hoy ya no se llega al poder de esa manera. Hoy se llega al poder a través de las vías democráticas. Por eso es importante que las FARC se conviertan en un brazo político y luchen con las armas de todos. Es el único camino para llegar al poder y es muy posible que lleguen, porque han llegado casos muy interesantes. La presencia de Hugo Chávez en Venezuela, independientemente si nos guste o no, pero marcó una época en Venezuela. La presencia de Evo Morales, por ejemplo, que siendo los grupos indígenas con ninguna posibilidad, hoy gobierna y lo hace con bastante éxito. Creo que Colombia tiene una grandísima oportunidad, primero, para la sociedad, yo diría, liberal y conservadora, de entender que no son solo ellos. Existen otros grupos que también son numerosísimos y que deben tener la oportunidad de participar en la vida democrática porque son colombianos. Y también las FARC deben entender que uno puede llegar al poder por la vía democrática, independientemente si gane o no. Y entonces el juego democrático significa que debo ser respetuoso y tolerante de las decisiones mayoritarias. Y en ese sentido, las FARC tienen que aprender a vivir en democracia, porque no puede ser que aquel que piensa diferente pueda asesinarte. Ya no van a tener armas y tienen que enfrentar la participación política en términos de respeto y de tolerancia. Nuestro diálogo en esta oportunidad, sí, sobre este tema de interés mundial, el proceso de paz que se viene dando en Colombia. Vamos a hacer una pausa cortita y retornamos con más de Enfoque 23. Ya regresamos. Enfoque 23. Estamos presentando Enfoque 23. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de sus actividades en el fin de semana y nuestro compromiso fundamental, estar informados de temas que son de interés de la ciudadanía. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Jorge Mora, analista político nacional e internacional. En nuestro tema, este proceso de paz que trae mucha tranquilidad a toda la región y sobre todo conocer cuáles serían los efectos de esta actividad. Doctor, ¿hay la posibilidad de retorno a la vida democrática a través de escaños directos en el Parlamento colombiano? Pero, ¿y el resto de integrantes de la FARC, cómo van a mirar aquello? ¿O también va a haber una aspiración de que sean tomados en cuenta para la vida política? Hay dos tipos de presencia de líderes en las FARC, aquellos viejos que ya están, digamos, de salida frente a la vida misma. Y hay una nueva camada de líderes en las FARC, aquellos que tienen una formación un tanto diferente, quizá imbuidos por la modernidad. El proceso democrático es largo, no ha llegado el fin de los tiempos, la vida continúa y la vida democrática tiene que darse en esos términos. Creo que es un aprendizaje vivir en democracia. En el mismo Ecuador nos ha costado quizá una década entender que uno no puede salir a la calle y votar presidentes porque no me gusta. Eso implica que puede existir opciones para todos, pero yo creo que las FARC deben tener, yo diría, la consigna de participar bajo las reglas de la democracia. Ellos estaban perdiendo la guerra. Es más, con el gobierno de Uribe había signos visibles de que las FARC estaban muriendo. Sin embargo, tomaron un nuevo respiro con la presencia de Santos. Pero esa invitación no pueden echarla por la borda. Creo que deben someterse a las reglas de la civilización. Y la civilización dice que yo puedo pensar de cierta manera y no importa si otro piensa de otra manera. La democracia implica una oportunidad para que todo mundo pueda expresarse y pueda gobernar aquel que puede lograr la mayoría de votos, por términos que sean legales. Y es la invitación también
a los grupos de derecha en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, porque en el caso de 1984, en la presidencia de Belisario Betancur, ganó, por ejemplo, se creó el partido de las FARC, llamado la Unión Patriótica. En ese sentido, las FARC no entregó las armas, sin embargo, la derecha los asesinó, se causaron 3.000 muertes en 5 años. Significa que los grupos tradicionales colombianos no estuvieron preparados para la participación de otras personas. Y creo que este proceso de paz debe recoger esas enseñanzas del pasado para poder permitir la participación de todos. Creo que las FARC, con un voto de confianza en esta forma de ser, de vivir en democracia, y también los grupos de derecha para entender que la participación de los diferentes también es posible sin necesidad de asesinarlos. ¿Qué va a pasar luego de este proceso con la consulta que se va a realizar en Colombia para el mes de octubre? Se necesita que ratifique una mayoría de colombianos, no bastaba con el acuerdo firmado entre el gobierno y la dirigencia de las FARC. Es una carta bastante difícil de jugar. Por eso quisiera recordar una vez más el gran rol que tuvo Tony Blair en el asunto de pacificación de Irlanda, cuando les pidió a los actores políticos, a los líderes de opinión, que tengan una actitud más bien prudente, mesurada, generosa, porque le decía en algún momento, esto es como el fútbol, quizá un pequeño detalle puede echar al traste todo este proceso muy importante. Las tendencias dicen que va a ganar la aceptación del proceso de paz, pero recordemos que un mal paso, por ejemplo, una opinión desatinada, alguien que pueda escandalizar, podría echar atrás de años de conversaciones. Es muy importante que el pueblo colombiano le dé un espaldarazo y un sí al proceso de paz, y que esté convencida que esta firma o este referéndum, al decir sí, no significa que el conflicto o las diferencias se hayan superado, sino que más bien se comprometen. Es un compromiso cívico, patriótico, generoso para decir un sí a la vida. Se ha vinculado también a las FARC en el narcotráfico. Ha habido una lucha constante de los carteles en Colombia. ¿Esto va a abrir espacio también para que se dé esta guerra de este espacio que quedaría libre? Este es un punto muy importante. Recordemos que el narcotráfico es un negocio redondo, es un negocio enorme, gigantesco y atractivo para mucha gente. Cuando las FARC dice sí al proceso de paz, está diciendo que hay que clarificar y entender toda la implicación de lo que significa el negocio del narcotráfico, entender desde la forma de cultivo, la forma de procesar, donde se consiguen los elementos que permiten el refinamiento de la cocaína, el transporte, el lavado de dinero. Y es todo un entramado económico, político, financiero, y es el mejor caldo de cultivo para la corrupción y para la violencia. Creo que cuando las FARC pide transparentar y conocer este proceso de cómo funciona el narcotráfico, está diciendo, esa para mí es una gran señal de que están procediendo con buena fe. Sin embargo, creo que es uno de los puntos más complejos, porque el hecho de que al narcotráfico se le quite el aspecto político se convierte en delincuencia civil. Recordemos, por ejemplo, los años de violencia en los años 70 y 80, sobre todo 80, con la presencia de Pablo Escobar, los carteles de Cali, los hermanos Orejuela. Miren, eso fue un problema de violencia gravísimo. Y creo que las FARC está dejando un espacio importante, pero para trabajarse con enorme sabiduría, inteligencia y cautela. Me encantaría también que Estados Unidos mantenga una posición también bastante prudente, porque podría incendiar los ánimos. Creo que debe haber muchísimos interesados en manejar el narcotráfico, porque hay una parte que es importante. No se está atacando la demanda. Existen en el mundo más o menos 250 millones de consumidores de droga en todo el mundo que requieren de la materia prima. Recordemos que oferentes hay en todas partes. Sin embargo, creo que es uno de los puntos más importantes donde el Ecuador también debe tener muchísima cautela, porque posiblemente con delincuencia común el Ecuador siga siendo la vía de salida para mercados internacionales. De hecho, el proceso de paz no significa que se acaben los problemas, sino que se los intenta trabajar con civilidad, se los intenta trabajar de otra manera, y eso implica una mayor atención y desviar la atención a ver si es que
son las fuerzas, diga usted, narcoterroristas, en esos términos tan violentos, sino más bien entender que es un problema que se lo ha trabajado con muchísima torpeza. Hoy implica que actores políticos, sociales, sociológicos, antropológicos, económicos, financieros, deban entender el narcotráfico como un problema al cual hay que atacar, no solamente en el hecho de sembrar la insumo, la cocaína, digamos, la coca, por ejemplo, la marihuana o las amapolas. Entender, por ejemplo, que eso significa que hay familias que deben también aprender a trabajar de otra forma. Las plantas de coca son plantas que crecen con mayor facilidad y en Colombia se calcula que alrededor de 60.000 familias viven de esto, que deben aprender, por ejemplo, a trabajar con otro tipo de agricultura, de ciclo corto, con tecnología, con apoyo, con subsidios. Esto requiere una enorme decisión política para que los campesinos que cultivan coca no se sientan desamparados por el gobierno y sientan que tienen el apoyo que se necesita para salir de ese tipo de cultivos. También se necesita entender el sistema financiero y donde la corrupción política, la corrupción militar y la corrupción policial deben ser atendidos de una manera bastante sabia. En cuanto a lo que será ya directamente los efectos para nuestro país, se ha utilizado en forma permanente un número bastante considerable de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional para custodiar las fronteras, precisamente para evitar el paso de la guerrilla hacia nuestro país. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener ya tranquilidad y el disponer más bien de elementos de la seguridad pública para otros menesteres. En este caso habría que entender dos cosas. El hecho de que se firme el acuerdo de paz posiblemente signifique que haya más fuerzas del orden público en Colombia que puedan ocuparse, en este caso, ya no del narcotráfico politizado, sino más bien de la delincuencia común. Sin embargo, los problemas para el Ecuador no van a cambiar en mayor cosa. Creo que la policía ecuatoriana, el ejército y sobre todo el Ejecutivo debe entender que cambian las reglas de juego. Sin embargo, el problema del narcotráfico no va a desaparecer, por lo menos al corto plazo. Porque sigo insistiendo, mientras exista demanda va a existir oferta y en ese caso el Ecuador no puede bajar los brazos. Lo que sí hay un reto, por ejemplo, para el Ejecutivo ecuatoriano es establecer nuevas reglas de juego, nuevos paradigmas políticos que permitan encontrar soluciones a un problema que el Ecuador agotó sus cartas y sin embargo no logró los resultados esperados. Creo que al gobierno del economista Rafael Correa le pido más bien que se establezcan nuevos órdenes, nueva forma de entender este problema, porque con Colombia hay algunos elementos que son bastante conflictivos. El hecho de que el peso sea más bajo que el dólar y que mucha gente ecuatoriana vaya a comprar allá, pero también está ligado con estos problemas de narcotráfico. Muchísima gente, hay un comercio de baja intensidad y no solamente con asunto de drogas, sino más bien de insumos, botas, de ropa o todos aquellos elementos que podrían trabajar de esa manera. Me parece que la política ecuatoriana con la colombiana deben sentarse en las mesas para establecer, para conocer esta nueva realidad y para trabajar en el desarrollo de nuevas estrategias que permitan ser más efectivos en el control de este tipo de efecto social que nos está afectando. Insisto, el problema de narcotráfico no desaparece. Lo que sí posiblemente desaparezca es la implicación política de grupos ligados al narcotráfico. En cuanto a la presencia de ciudadanos colombianos que en gran cantidad están acá como refugiados, como residentes, que han hecho ya su vida prácticamente acá, ¿disminuirá el flujo hacia el país? ¿Habrá retorno de colombianos hacia su país de origen? El proceso de paz debe dar algunos indicadores muy fuertes y muy claros. De hecho, que si es que todo va como se espera, como se ha planeado, es evidente que el problema de refugiados tiene que tender a disminuir. Me encantaría que desaparezca, que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su vida en su propia patria, sin necesidad de tener elementos de violencia o factores externos que los expulsen o que los obliguen a migrar. Creo que Colombia va a estar en un proceso de pacificación y espero que el flujo disminuya. Sin embargo, cuando huyeron los colombianos de su propia patria, el Ecuador tuvo la generosidad de acogerlos y los colombianos encontraron soluciones reales en esta patria. El Ecuador, que se portó con muchísima generosidad, les dio una oportunidad, pero me temo que no vaya a haber el retorno de muchísimos colombianos a su patria, porque el Ecuador les abrió un espacio importante de trabajo, de educación, de relaciones sociales, de relaciones económicas. El Ecuador
tuvo la generosidad de abrirles un espacio importante al pueblo colombiano, pero creo que el pueblo colombiano, hoy que está en pacificación, me parece que el porcentaje de colombianos que volverán serán muy pocos. Cuando un muchacho vino joven acá, y luego tiene sus amigos, y luego tiene su puesto de trabajo, creo que el Ecuador también se convirtió en su segunda patria. No desconozco que el colombiano tiene un gran afecto por su patria y un gran respeto por su patria, pero también sabe entender que el Ecuador o cualquier país a cual haya migrado les ha ofrecido muy buenos espacios para realizarse, para construir su propia vida, y creo que la oportunidad de que vuelvan millones de colombianos a su patria me parece una ingenuidad. En cuanto a algo que usted lo dijo muy rápido al inicio, si estando en un conflicto permanente por más de 5 décadas, Colombia ha logrado económicamente hacer cosas bastante bien, ahora que tendrá ya una vida más tranquila con este proceso de paz, usted decía, va a convertirse en una potencia y que puede ser un socio muy apreciable para nuestro país. Por supuesto, porque cuando uno reconoce a unos amigos colombianos, cuando nos han llegado aquí a Quito, ellos son emprendedores. Mire que un colombiano, a diferencia de la mentalidad ecuatoriana, el colombiano es muy difícil que pide empleo. Más bien lo genera y luego tenemos que pedirle empleo nosotros. Si no, recordemos algunas panaderías o algunas personas. En Nayón he visto personas que están haciendo negocio con las plantas, muy interesante, el colombiano sabe negociar bien. Y un colombiano sin conflicto es una potencia enorme. Se corre el riesgo de que se convierta en la primera potencia en Latinoamérica, si me permite un poco la paradoja. Eso significa que el ecuatoriano tiene también que establecer nuevas formas de relacionarse con el colombiano, porque caso contrario nos comen vivos. El colombiano en paz es un colombiano que trabaja, un colombiano en paz es una persona creativa, un colombiano en paz es una persona emprendedora, y creo que cuando ya nada lo moleste, posiblemente pueda convertirse en un gran socio para el Ecuador, pero cuando el Ecuador lo entienda como socio y no como enemigo, cuando lo entienda como un socio con el cual puede establecer procesos de negociación y no lo vea como alguien que le puede dar trabajo. Creo que el colombiano, cuando se pacifique, podría ser un motor de desarrollo y el ecuatoriano podría alinearse en esa dinámica de construir un futuro potente, y no solamente frente a nosotros, sino frente al mundo. Interesante conocer cómo se desarrolla este proceso de paz con nuestros vecinos del norte, con Colombia, y que de hecho va a tener también incidencia en nuestro país. Doctor, agradecerle por su compañía. Estaremos en algún momento topando ya temas de carácter electoral que entiendo es de mucho interés acá también en el país, cuando ya se van clarificando posibles candidaturas y la puerta abierta para que sigamos con este diálogo permanente. Le agradezco mucho la invitación y por supuesto cuente conmigo, es un placer acompañarlos. Llegamos de esta forma a la finalización de esta edición de Enfoque 23. Importante su compañía, como también importante la posibilidad de que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto. Hemos presentado Enfoque 23. Esperamos haber cumplido nuestro compromiso de mantener bien informada a nuestra gran audiencia. Les esperamos en nuestra próxima entrega.